¿Sabías que solamente basta con un solo gesto de nuestro lenguaje corporal para tomar todo nuestro mensaje potencial y lanzarlo a la basura? Un mal uso de nuestro lenguaje no verbal puede dañar todo el mensaje potencialmente construido durante meses, incluso años, hacia nuestros oyentes, porque un mal uso de nuestro lenguaje no verbal puede ser incongruente con el mensaje que estamos trasladando hacia los oídos de nuestros oyentes, porque yo muy fácilmente pudiera estar aquí hablando con ustedes, pero imagínense solamente si yo le estoy comunicando este mensaje poderoso a ustedes viendo hacia arriba, o incluso puede ser viendo hacia abajo o con las manos aquí en el pecho. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué mensaje yo le estoy enviando con mi cuerpo, con mi lenguaje no verbal? Porque recordemos que el lenguaje no verbal representa un 55% del mensaje y solamente las palabras comunican el 7%. Por eso hay que tener mucha precaución y mucho cuidado y a la vez practicar nuestro lenguaje no verbal, porque nuestro lenguaje no verbal puede reforzar y potenciar nuestro mensaje o incluso mandar todo por la borda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que excelente. Mi nombre es Jan Flores y el día de hoy quiero regalarte 3 poderosas herramientas para tu comunicación eficaz. El primer mensaje que quiero que tengas en cuenta es que nosotros, los seres humanos, no confiamos en las personas que se muestran y se ven inseguras de sí mismos. Por eso es importante desarrollar nuestro amor propio y la autoestima, ya que nuestro lenguaje no verbal va a proyectar la inseguridad que tenemos de nosotros mismos. Porque puedes aprenderte muy bien el mensaje, pero si estás inseguro y no estás convencido de lo que estás comunicando y no lo sabes comunicar con tu lenguaje no verbal, ahí hay un problema. La primera herramienta es que utilices la sonrisa. La sonrisa comunica a la otra persona: soy una persona amable, confiable y además creíble. Pero no es la sonrisa forzada que es así. Es una sonrisa genuina. Empieza a practicar diariamente la sonrisa, porque ello te va a dar cercanía hacia las otras personas. Cuando una persona sonríe, transmite amabilidad, credibilidad, confianza. Cuando la persona sonríe, se acerca más hacia las personas. Practica diariamente sonreír, porque ello va a elevar tu influencia hacia las otras personas. Número 2. Mira a los ojos. Una persona que se comunica sin ver a los ojos de su interlocutor crea desconfianza y desconexión. Es importante que cuando comuniques tu mensaje observes a los ojos de la otra persona o el grupo de personas al que te estés comunicando, ya que no ver a los ojos de la otra persona crea desconfianza y desconexión e incoherencia en el mensaje. Es importante ver a los ojos a la otra persona, ya que la otra persona va a pensar que esta persona está insegura de lo que está comunicando o esconde algo. En simples palabras, es difícil confiar en una persona que no mira a los ojos. Número 3. Utiliza tus manos. Recuerda que una persona que se comunica sin mover sus manos o escondiendo las manos puede dar signo de que esconde algo. Recuerda que todos nosotros los seres humanos interpretamos el lenguaje no verbal. Y cuando tú te comunicas escondiendo tus manos o no gesticulas, te estás alejando de la otra persona inconscientemente. Porque hablar moviendo las manos y mostrando la palma de las manos, tienes mayor cercanía, te muestras como una persona más amable, más extrovertida y una persona donde se puede depositar la confianza. Recuerda que ganar de la confianza de la otra persona es crucial para hacer negocios, para tener amistades, incluso una relación de pareja. Por ello es importante que a partir de hoy muestres más las manos a la hora de comunicarte con otras personas, ya que te vas a mostrar como una persona más cercana, más amable y por supuesto más segura de sí mismo.
Mi nombre es Jan Flores, mi querido. Espero que tengas un grandioso día y recuerda suscribirte a mi canal y darle like si te gustó el video. Nos vemos pronto.